Bienvenidos a su clase de investigación de mercado. Hoy vamos a tratar en la clase número 13 el tema número 5, que corresponde a la distribución de frecuencia hasta evolución cruzada y pruebas de hipótesis. Esta clase nos va a abarcar aproximadamente 4 temas, por lo que lo vamos a seguir muy atentamente. El primer tema que vamos a ver hoy es una introducción a la distribución de frecuencias. Cuando nosotros ya tenemos preparados los datos para el análisis, lo que normalmente hacemos es tratar de establecer alguna distribución de frecuencia y algunas gráficas que nos permitan de atender los datos que tenemos, es decir, tratar de describirlos a cada uno de ellos. Y para eso utilizamos algunas herramientas que vimos en la estadística 1. También se describe de la distribución de frecuencia y vamos a explicar cómo se pueden proporcionar indicadores para las variables que tenemos. La idea es que podamos ver aspectos como el rango y qué datos faltan, como información sobre tendencia central y cualquier otro aspecto importante. Desde ese punto de vista, siempre tratamos de respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, si estuviéramos tratando con un grupo tratando de establecer cuál es la familiaridad que tienen los usuarios sobre algún tipo de marca, pues podríamos preguntarnos esto: ¿son leales o no son leales a la marca? ¿Qué porcentaje lo usan? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cómo tenemos los usuarios promedio? ¿Cuáles son usuarios esporádicos? ¿Cuáles no son usuarios? ¿Quiénes están familiarizados con la oferta? Si tenemos el nuevo producto. Y así sucesivamente podemos seguir haciéndonos una serie de preguntas que nos pueden ayudar a establecer los grados en que los clientes pueden aceptar el producto, es decir, están familiarizados, cómo están distribuidos, cuál es su sexo, cuál es la distribución de ingreso, incluso si ahí observamos que puede haber algún sesgo sobre ese tema. En la distribución de frecuencias, normalmente está considerando una variable a la vez, es decir, cuando nosotros establecemos una frecuencia, normalmente estamos utilizando una de las variables que se están midiendo. El objetivo es obtener un conteo del número de respuestas asociadas con distintos valores de la variable. La ocurrencia relativa o frecuencia de los diferentes valores de la variable la expresamos normalmente o en términos absolutos o en términos relativos. La distribución de frecuencias nos produce una tabla que nos permite conteo de frecuencia, porcentajes acumulados. Todos esos detalles que hemos visto en otros años en la estadística que han sido bien útiles. Aquí les muestro, por ejemplo, un histograma de frecuencias ya conocido por ustedes y que nos permite ver cada bloque significa cada uno de los valores que tenemos desde el 2 hasta el 7 y nos muestra el nivel de familiaridad de acuerdo a la frecuencia que se ha observado. Fíjense que este histograma de frecuencia está en función de valores absolutos y no está en valores de porcentaje, pero podríamos también hacerlo, como ustedes bien lo saben, en porcentaje. Los estadísticos que se utilizan más frecuentemente con estas frecuencias son las medidas de localización, ¿recuerdan? O también llamadas medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana. Las medidas de variación, que generalmente incluyen el rango intercuartilítico, la desviación estándar y el coeficiente de variación, y las medidas de forma también conocidas por ustedes, que son la asimetría y kurtosis. Como esto es materia que ya es dominio de ustedes, pues yo simplemente voy a hacer un pequeño repaso, que es lo que está contemplado en el programa. En relación a las medidas de localización, bueno, son normalmente las medidas de tendencia central y tienden a describir el centro de la distribución. Por otra parte, cuando modificamos la muestra y añadimos una constante fija a cada observación, estas medidas de localización, llámese la media, la mediana y la moda, cambian en la misma cantidad fija. Eso es importante saberlo. En relación con la media como todos lo saben es el promedio o valor promedio y es la medida de tendencia central más utilizada. Sirve para estimar el promedio cuando los datos se recolectaron utilizando escalas de intervalo o de razón. Generalmente los datos muestran la tendencia central, ya que la mayoría de las respuestas se van a distribuir alrededor de esa media. Más adelante vamos a ver un gráfico. ¿Cómo se hace esto? En relación con la media. La media viene dada por este valor que es X barra, generalmente se llama X barra, que es igual a la sumatoria
de todos los datos desde 1 hasta n y los vamos a sumar y los vamos a dividir entre el número de datos observados. Entonces, ¿quién es x1? Los valores observados de la variable x. ¿Y quién es n? El número de observaciones, tamaño de la muestra o números observados, como quiera decírsele. Aquí tenemos una tabla de esa misma familiaridad con la que comenzamos la clase, donde nos muestra cuáles son los valores, va desde el valor desde el 1 al 9, y los datos que estamos utilizando, la frecuencia, los porcentajes válidos. Esto, como fue hecho en el SPS, porcentaje válido significa que no está agregando aspectos de datos perdidos. Por lo tanto, por eso aparecen dos columnas de porcentaje y porcentaje válido, y el porcentaje acumulado, que simplemente es la suma hasta 100 de los datos como tal. Cuando vemos esto, entonces vamos a hacer un cálculo con esta misma tabla de la media, que era lo que hacíamos en estadística 1. La media, entonces, ¿cuál sería la media? La media estaría dada por este valor. Primero lo podemos dejar por fuera porque la frecuencia es 0. Y aquí tenemos un valor que es faltante, por lo tanto también lo podemos dejar. Entonces empezaríamos, para calcular nuestra media y que nos quede exacta, el valor de multiplicar el valor del atributo que tenemos, que es 2, por la frecuencia, que es 2, que la tenemos aquí, y así sucesivamente. 6 por 3, 6 por 4, 3 por 5, 6 por 8, 8 por 6, 4 por 7. Y dividiríamos entre el número total de datos. Como quitamos el dato faltante, nos quedan 29 datos, por lo tanto dividimos en 29. Y eso nos da un valor de 4.724. Ahora, con respecto a la moda, como sabemos, pues el valor que más se repite, el que se obtiene con mayor frecuencia, y es el que representa normalmente el pico más alto de la población. La moda es una buena medida de localización cuando la variable es categórica o se ha agregado en categorías. Entonces, recordarlo siempre: el uso de la moda, el uso de la mediana y el uso de la media, pues tienen sus características dependiendo del tipo de dato que tenemos. Un ejemplo de la moda, volvemos a la misma tabla de familiaridad. Uno de los temas es el cómo calculamos la moda. Bueno, vamos al término de la frecuencia y buscamos el valor que más se repite. El valor que más se repite es el atributo del valor 6. Por lo tanto, nuestra moda será el valor 6. Fíjense que aunque la moda da como término central el valor 6, sin embargo, apenas el porcentaje que ocupa ese valor es el 26,7%. Por lo tanto, por eso es tan importante saber que no en todos los momentos el cálculo de la moda nos va a servir para unos datos o no, al igual que las otras variables de localización. Con respecto a la mediana de una muestra, como sabemos, es el valor intermedio cuando todos los datos están acomodados en orden ascendente o descendente. Simplemente decir que la mediana es el término central. Cuando el número de datos es par, sabemos que la mediana se calcula como el punto medio entre los dos valores intermedios, es decir, habría que sumar los valores y dividirlos entre 2. Y cuando es impar, la mediana es el término central que tenemos ahí. También sabemos que, como repaso, que la mediana es el percentil 50 y es una medida de tendencia adecuada para datos ordinales. Vamos a ver cómo es el cálculo de la moda. Fíjense que ahí tenemos los valores igual de la misma tabla de frecuencias de los atributos hacia cierto producto, y encontramos que la mediana, pues, es el término central. Quitamos este valor final y nos dice que el valor sería aproximadamente 4.5. Entonces la mediana de los datos, redondeando, sería aproximadamente 5. Ese sería nuestro atributo. En resumen, entonces, ¿qué vamos a conseguir? Que las tres medidas de tendencia central para esta distribución obviamente son diferentes. Fíjense, la media nos dio 4.72, la moda 6 y la mediana 5. ¿Esto qué implica? Que cada medida define la tendencia central de una forma diferente. Y es lógico que sea así. ¿Qué conclusiones podemos sacar al respecto? ¿Qué medidas deberíamos utilizar? En primer lugar, si la variable se mide en una escala nominal, deberíamos emplear la moda. Ahora, si la variable se mide en una escala ordinar, lo mejor es que utilicemos una mediana. Ahora, si la variable se mide en una escala de intervalos de razón,
la moda no es una buena medida de tendencia central. Cuando se trate de datos de intervalo de razón, la mediana es una mejor medida, en este caso, de tendencia central. Y la media es una buena medida de tendencia cuando los datos son de intervalo o de razón, es decir, son cuantitativos. La media pues es sensible a los valores extremos, por eso cuando tengamos una medición y tengamos valores muy extremos, tanto hacia arriba como hacia abajo, si se eliminan, podría darnos una apreciación más certera acerca del valor de la media. Y cuando existen valores extremos en los datos, pues no es buena medida de tendencia central si no los vamos a sacar. Cuando existen valores extremos en los datos, la media no es una buena medida de tendencia central. Y entonces es útil considerar tanto la media como la mediana, si es el caso. Muy bien, hasta aquí nuestra clase de hoy y nos vemos en el próximo encuentro.